Hoy te platicaré de los disturbios en Apatzingán, Buenavista y Uruapan, Michoacán. La delincuencia organizada puso de cabeza a Michoacán, principalmente los municipios de Apatzingán, Buenavista y Uruapan. Han ocurrido tantas cosas en este día que voy a comenzar con el Oxxo de Uruapan. Frente al CREA, frente al CREA. Acaban de incendiar el Oxxo de aquí del entronque de la Lázaro, de la entrada de la Joaquín Amaro. Tengan muchas precauciones. Esta tienda que acabas de ver en pantalla se ubica aquí, en la esquina de Manuel Pérez Coronado y Gran Parada, en la colonia de La Magdalena, en Uruapan, Michoacán. Alrededor de las 8 de la mañana de hoy, domingo 27 de agosto, un grupo de delincuentes echó varias bombas molotov al negocio sin que hubiera personas en su interior. De hecho, de todo lo que te voy a mostrar en los próximos minutos, el balance preliminar al momento en que hago este video no reporta una sola persona herida y mucho menos fallecidas. El morro acá va a estar apurado. ¿Qué andan quebrando los cristales, Para quienes son nuevos en este canal, en este espacio no muestro nunca ni lesiones, ni mucho menos cuerpos. 1, por respeto a la audiencia. 2, por políticas de YouTube. Y 3, porque aquí prima la información más no el morbo. Dicho lo anterior, continúo con lo ocurrido hace unas horas. Aunque lo de los Oxxos sucedió alrededor de las 8 de la mañana, en realidad no fue el primer evento reportado este día en Michoacán. El primer incidente fue registrado cerca de las 7 de la mañana en la comunidad de La Heréndira, en donde una camioneta fue quemada para bloquear la vialidad que conecta Apatzingán con Aguililla. Más tarde comenzaron a llegar reportes de Apatzingán, de una tienda de conveniencia incendiada, de balaceras en las colonias Bachilleres y Lázaro Cárdenas y en la avenida Joaquín Amaro, y también de un autobús incendiado. Posteriormente comenzaron a ser reportados disturbios en Buenavista, Tomatlán. Uno de ellos fue un Tortón rojo que fue incendiado en la puerta, en el puente de la carretera Apatzingán-Tepalcatepec, a la altura de la comunidad de Santa Ana. Ven a la entrada del rancho, señores. Voy a ponerse este pedo. Más tarde comenzaron a llegar reportes ahora sobre Uruapan. Además del Oxxo, del cual te mostré imágenes hace unos minutos, también fue incendiado un vehículo presumiblemente de una empresa de papas fritas. Todos estos hechos se concentraron principalmente en estos 3 municipios que te he enlistado: Uruapan, Apatzingán y Buenavista, Tomatlán. Sin embargo, más tarde comenzaron a llegar reportes de cómo el temor se extendió a otras demarcaciones, como por ejemplo los municipios de Arteaga, Pisándaro y Tumbiscatío. En estos otros 3 lugares la gente decidió cerrar sus negocios mucho antes de la hora habitual del cierre y los transportistas suspendieron sus servicios, aunque no fueron reportados incidentes en estos lugares. Sin embargo, prácticamente el transporte público quedó suspendido en toda la región. Por parte de las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que tardaron más de 4 horas para finalmente liberar todas las carreteras obstruidas y que estas vialidades comenzaron a ser resguardadas por elementos de la policía, de la Guardia Nacional, incluso del Ejército. No solamente con los elementos fijos en puntos clave, sino también con patrullajes, con rondines. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán ha compartido estas imágenes de los trabajos de patrullaje hechos específicamente en Uruapan. Antes de hablar
hablarte de los detenidos por todos estos hechos, bien vale la pena recordar parte de lo que te platiqué ayer en este video. En este video te platiqué de un enfrentamiento que hubo también en Michoacán, en la comunidad de Charapendo, municipio de Gabriel Zamora, en donde un autobús con todo y pasajeros quedó en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre policías y un grupo delictivo. Aquí se llama Charapendo, Michoacán, sí. Yo tampoco soy de aquí, yo soy de Jalisco y nomás vengo de paso, pero pues mire, venía a trabajar. Ay, Diosito santo, hoy no muero. En ese mismo video te platiqué también de la oleada de agresiones reportadas en la entidad en los últimos días, como por ejemplo, el cómo los limoneros de la zona están siendo extorsionados, a tal grado que los delincuentes les están incendiando sus vehículos. Te conté también del cómo un autobús que transportaba personal de un penal del estado de Jalisco fue atacado en su paso por Apatzingán, Michoacán. Y te platiqué del padre Goyo, el sacerdote de Apatzingán, que urgió a las autoridades a resolver el tema de las extorsiones en contra de limoneros en la zona e incluso hizo acusaciones en contra de autoridades municipales. Señores, el problema no son los cárteles, no son los delincuentes. El problema son los narcopolíticos que tenemos. Hoy el alcalde de Apatzingán no ha hablado nada. No ha hablado nada de los cítricos. Hoy, por esta bolsa de limones que corté en mi propia huerta, soy un delincuente. Tenemos el problema. Hoy está paralizada la ciudad. Y no ha hablado nada. Y no ha hablado nada el pelele del alcalde, porque es parte del problema. Él vendió la ciudad en su primer trienio a los templarios y hoy, en el segundo trienio, lo ha vendido a los viagras. Todo esto te lo detallé en el video de ayer, te voy a dejar la liga de ese video en el comentario fijado por si quieres todos los detalles de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en la zona. Hasta ayer ya había muchas cosas sucediendo en el estado de Michoacán en medio de la disputa también por el control del territorio entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación y de acusaciones de limoneros de que los viagras les incrementaron el cobro de extorsiones al pasar de 20 centavos a $1 el cobro por kilo de limón cortado. Además de que también hay registro de presencia de otros grupos delictivos en la región como los Caballeros Templarios, el Cártel de Acaguato, los Troyanos y el Cártel de Sicuirán. A todo esto, hoy se sumaron los disturbios en varios municipios del estado. Hace apenas unas horas, las autoridades informaron de la detención de 6 hombres a quienes acusan de haber incendiado 2 negocios y una camioneta en el municipio de Uruapan. Estas capturas corrieron a cargo de la policía municipal, que informó que les aseguraron bidones y botellas llenas de gasolina con los que presumiblemente pretendían incendiar más inmuebles. Además de que fueron puestas estas 6 personas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con la posibilidad de que queden bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República, acusados de delincuencia organizada y de terrorismo, lo cual se tendrá que definir en sus próximas audiencias. Esta que ves en pantalla es la fotografía que han compartido las autoridades de los detenidos. Aunque los disturbios han ocurrido en varios municipios, estas 6 personas son las únicas reportadas como detenidas hasta el momento y las acusaciones en su contra se concentran por quemas hechas en Uruapan. Estaré al tanto de lo ocurrido y actualizando todo lo relacionado con Michoacán, así que la invitación es a que revientes el botón de like, compartas y te suscribas. Nos vemos al rato con otro tema, la oleada de inseguridad reportada también este domingo en Acapulco, Guerrero. Muchas gracias, nos vemos.